Cuando empezamos, obviamente nadie creía en nuestro proyecto, incluso había motivos. ¿Nos podría hablar del primer cliente? ¿Cómo empezó Pagani? Y dice, yo quiero comprar el auto. Y a mí me pareció que me estaba embromando, ¿no? Un señor bajito, parecía como un albañil, ¿no? ¿Qué pregunta le haría usted a Leonardo da Vinci si pudiese hablar con él como estamos haciendo nosotros? Que era muy exigente, así que seguramente no va a decir que no. ¿Cuál es el reto más duro o más difícil que ha tenido que superar a la hora de diseñar, crear un coche? Los legisladores han creado muchos problemas. No es fácil también entender bien qué camino seguir, el eléctrico, el híbrido, Mi medio de transporte que más amo es la bicicleta. Y el auto, en cambio, es tan feo que yo lo veo bello, por lo tanto... En aeronáutica he hecho muchos proyectos. ¿No te gustaría hacer un avión algún día? Este hombre, ¿dónde me has traído ahora, Gerard? A ver, vamos de azul. Esto es un Huayra Roadster azul, azzurro, el color de Italia, el color nacional del país. Y estamos en la sede de Pagani porque estamos en la serie de coches de famosos. ¿Y qué pasa? Que hemos invitado a una serie de famosos al circuito de Andorra para hacer la entrevista. Sin embargo, ahora tenemos a una persona que vamos a entrevistar que tiene una agenda un poco complicada. Entonces traerlo a Andorra para hacer la entrevista se ha antojado un poco complicado. Así que hemos dicho, mira, venimos nosotros a su casa, venimos hasta San Cesario sul Panaro, hasta Pagani Automobili, para entrevistar al mismísimo Horacio Pagani, el Enzo Ferrari del siglo XXI. Al loro, antes de continuar con este vídeo, queremos agradecer a Pirenés Motor, Unic y Circuito Andorra por apoyar este vídeo. Tenemos hoy con nosotros a Horacio Pagani en Coches de Famosos y la primera pregunta para Horacio es, siempre se habla de que el empleador es finalmente el cliente, ¿no? Para Pagani, el cliente es el centro de la atención de todo. ¿Nos podría hablar del primer cliente? ¿Cómo empezó Pagani a la hora de suministrar sus coches? El primer cliente efectivo se llamó Benny Cayola, que después fue el que inspiró, digamos, el nombre de los autos más deportivos que hacemos, y fue una cosa muy curiosa, la cuento rápidamente. Estábamos haciendo el Salón de Ginebra del 99, nosotros después, con mi familia, después de 3 días, los primeros días de la prensa, nos volvimos para trabajar, porque había que trabajar, y quedó allá nuestro director comercial, y estaba justo trabajando adentro del taller, en el taladro, haciendo un agujero, y entra un señor y por atrás así, y ¿qué necesita, señor? Dice, yo vengo a comprar el auto que está en Ginebra. Claro, era un señor bajito, parecía como un albañil, ¿no? Y que efectivamente después lo era, y dice, yo quiero comprar el auto. Y a mí me pareció que me estaba embromando, ¿no? Que me estaba diciendo... Y entonces, porque dices Garci, que era nuestro vendedor, no me lo quería vender, y yo te quiero dejar el cheque. Y entonces, digo, este me estará cargando, era la primera vez que me ocurría. Yo había empezado el proyecto tipo 91, 99, había pasado como 8 años, y uno viene y que te quiere comprar el coche así. Entonces, en el momento que Cristina le ofrece un café, voy a hablar por teléfono a este señor Sgarci, que estaba en Ginebra. En esa época teníamos el teléfono fax, era todo junto, recuerdo como si fuera hoy, y lo llamo y le digo, Waldo, acá hay un señor de apellido Cayola que quiere comprar el auto. Y le digo, ¿este me está cargando o es verdad? No, dice, el auto todavía como concordamos no lo vamos a vender hasta que no tenga todas las cosas técnicamente, porque era el acuerdo que habíamos tomado, no tomar anticipos, nada, hasta que el auto era perfecto. Todavía estábamos trabajando, pero dice, sí, ese señor tiene 1.700 departamentos en Manhattan, así que te puede comprar el auto. Y ese fue el primer cliente, que después fue el cliente que nos incitó a hacer el roster, y después el Huayra R, cliente realmente con el cual se creó una gran amistad. Y cuando él falleció, como tributo a lo que había significado para nosotros, no solo como primer cliente, sino como persona, con el afecto que tenía, con una persona extraordinaria, le dedicamos las versiones especiales, o sea, Roadster BC Coupé. Por Benny. Qué bonito. Muy bien, bueno, yo seguiré con la segunda pregunta. Nosotros, el gran reto que teníamos hoy era de pensar una inspiración como usted, para la gente que nos gustan los coches, hostia, qué preguntarle, ¿no? Y hablando de inspiraciones, sabemos que Leonardo da Vinci, antes lo ha estado comentando en la presentación del Utopia Roadster, ha sido una de sus grandes inspiraciones. Y la pregunta que quería hacerle yo era, ¿qué pregunta le haría a usted
a Leonardo da Vinci si pudiese hablar con él como estamos haciendo nosotros con él? Tantas que se la hago continuamente porque me vivo leyendo cosas de Leonardo y cuando tú tienes la posibilidad de leer, entras en la vida del personaje y por lo tanto te vienen respuestas inmediatas que después las vas a buscar en los libros. Así que como él dejó, afortunadamente dejó tanto escrito, tantos dibujos, tantos estudios, pero tantas sentencias, tantas cosas escritas, hay una documentación muy amplia sobre esto y le preguntaría, le pediría más consejo todavía para ver si estamos haciendo bien las cosas o hay que, seguramente nos va a decir que era muy exigente, así que seguramente nos va a decir que no, y esto me lleva siempre a tratar de seguir aprendiendo y mejorando. Y hablando de retos, ¿cuál es el reto más duro o más difícil que ha tenido que superar a la hora de diseñar, crear un coche? ¿Qué ha sido el obstáculo que has visto hasta esto? ¿Me ha salido súper difícil? Digamos que fueron diferentes, ¿no? Cuando empezamos, obviamente nadie creía en nuestro proyecto, por lo tanto, había motivos por los cuales la gente no creía en este tipo de proyectos, porque había habido experiencias muy negativas de gente que también lo hizo con el corazón, con la inteligencia y con todo lo que pudo, pero a lo mejor no pudieron homologarlo y entonces no le fue bien. Proyectos extraordinarios, basta decir la Bugatti de Campo Galliano, ¿no? La Bugatti de los años 90, pero esto creó un poco de incerteza y cuando vos fabricás un auto que no tiene una marca conocida, que cuesta 3 veces más de lo que costaba un auto en ese momento, porque el Sonda costaba entre 2 y 3 veces más lo que costaba otro auto, no es que la gente automáticamente viene y te da el dinero porque dice este es un fenómeno, ¿no? O sea que ese fue, pero son todas cosas, creo. Pero a nivel técnico, que tú digas. Digamos que en su momento, para ser creíble, en el 99 tenías que presentar un auto completamente homologado. Y nosotros lo presentamos completamente homologado en Europa, no en Estados Unidos, pero para lo que era nuestro mercado iba bien. Y esto dio seriedad al proyecto y dio también una cierta respeto de parte de los clientes. Hoy fabricar autos es siempre más difícil porque las normativas son siempre más complicadas. Como comentaba antes, hacer 50 pruebas de crash es tanto, porque no son solo 50 pruebas. Tenés que hacer un montón de prepruebas para poder preparar el auto para que vaya bien. O sea, las normativas de contaminación son siempre también más difíciles, no es fácil también entender bien qué camino seguir, el eléctrico, el híbrido, o sea, este es un momento que incluso las autoridades, los legisladores han creado muchos problemas, a la gran producción también le han creado muchos problemas, porque por ejemplo, imponer 2035 en Europa, por ejemplo, como límite para los autos a combustión y de ahí pasar al auto eléctrico es un poco un límite y es algo, me parece un poco... Es un poco utopía. Exacto, o sea, creo que tiene que ser más racional la cosa, imponer un límite de contaminación y dejar a los constructores, dejar a la ciencia, a los centros de investigación cómo tienen que ser los autos. Si en el 2035 podemos hacer de un nuevo auto a vapor, serán a vapor. O sea, creo que no hay que limitar la tecnología, pero creo que va a cambiar. Van a cambiar esto porque si no va a ser y que es ser sostenible, un suicidio. ¿no? En realidad, porque si tienes un auto como el suyo, que es prácticamente infinito, ¿no? Al final tienes un montón de autos que ya tienen 20 años y que siguen como el primer día. En cambio hay autos que parecen muy sostenibles, pero a los 2 años ya no sirven, claro, por las baterías. Digamos que hasta el momento las reglas, las normas para los pequeños constructores son diferentes para los grandes constructores. O sea, nosotros no tenemos el límite del 2035, etcétera. Pero pienso que dejemos de lado, no quiero pensar individualmente, sino pensar colectivamente. Creo que van a tener que rever las reglas, si no la industria europea... Sí, se la están cargando desde dentro. Y acá hablaba de Da Vinci. En aeronáutica ha hecho muchos proyectos, ¿no? Con tema de Eurofighter y demás. Nosotros tenemos una división que se llama Pagani Arte, que se ocupa de proyectos no auto y hacemos tantas cosas. Pero tantos años atrás, es curioso, cuando
compré el autoclave, prácticamente era la tercera o cuarta autoclave en Italia, ¿no? Y yo vivía haciendo experimentos. Y en el hacer estos experimentos trabajaba con varias empresas que en ese momento o poco antes habían iniciado en el mundo de los materiales compuestos, o sea, a fabricar materiales así. Y me los traían para probar todos estos materiales. Estamos hablando del 87, 88. Y veía que me traían 3 fabricantes diferentes, me traían materiales muy parecidos para probar. Y entonces yo los probaba y le decía, no, esto así, esto acá, esto funciona mejor. O sea, hacía esto es mejor cocinarlo de esta manera, de la otra, más presión, menos presión. Y después de ahí empezaron a hacer piezas siempre más consistentes, pero yo no sabía para qué eran, porque era una cosa muy reservada. Y al final eran los materiales para el EFA, que era el Eurofighter, para el ala del Eurofighter. Sí, sí, sí. ¿Y no te gustaría hacer un avión algún día, diseñarlo? No tengo tiempo. No. A mí me gusta todo. ¿No ves lo que tiene detrás? Pero me gusta todo, todas las cosas, pero cada uno tiene que hacer lo que... Como Leonardo hacía máquinas volantes de todo. Hay que concentrarse. Sí, Leonardo, pero él, por toda una serie de motivos, no entraba tanto en el detalle, o sea, llegaba al concepto. En cambio, yo tengo que darle de comer a toda esta gente que trabaja acá. Por lo históricamente también estaba en un momento más de descubrimiento. Yo hasta hace poco estuve en Venecia, en su museo, y también había fotos de los corazones, un estudio de una ciudad ideal. Él hizo... Era un poco más superficial que quizás lo que necesitamos hoy en día, que los conceptos ya están un poco más avanzados. ¿No? Ahora tenemos muchos medios más que hay a los tiempos de Leonardo. Las cosas que hacía Leonardo en su momento... no estaban los materiales, tenía la idea, pero no estaban ni siquiera los materiales, la máquina del vuelo, obviamente, era un sueño. Pedaleando no lo podías lograr. Hey, espero que estés disfrutando de esta pedazo de entrevista. Este año sacamos nuestra página web, donde tenemos un montonazo de sorpresas preparadas para vosotros. O sea que si quieres ser el primero en enterarte de cuándo está disponible, dale al link en la descripción y regístrate con tu email. Seguimos con la entrevista. Retomando un tema, y perdone que tenga un enfoque más comercial, quizás no tanto de corazón como tiene usted, el tema de los pequeños constructores. ¿Qué cree que en el segmento en el que está usted de los hipercoches, que diferencia más a Pagani del resto de cómo está enfocando los próximos años? Yo pienso que en general pequeños y medios y constructores de autos deportivos, creo que cada uno de ellos, empezando por Módena, por la Motor Valley, yo creo que cada constructor tiene su propia identidad fuerte, marcada, bien definida, con sus clientes. Ferrari tiene una historia, una filosofía, Lamborghini tiene otra, también de suceso, como así también McLaren, Bugatti, Koenigsegg y los demás, Aston Martin. Creo que cada uno tiene también su propio público y cada uno, digamos, sigue una propia línea, una propia corriente, porque siguiendo tu propia corriente puedes tener apasionados de tu producto. O sea, ¿quién quiere un coche con una potencia de 1500 caballos, 400, 500 kilómetros por hora? Puede ir de Bugatti, puede ir de Koenigsegg y tener este coche. O sea, cada uno creo que tiene su segmento y todos tienen que ser respetados. O sea, el suyo sería la estética y el arte de que sea lo más bonito posible. Nuestro auto tiene una tecnología pasesca, increíble, tiene una ingeniería increíble, contrariamente no podrías homologar con tanta facilidad como homologamos nosotros toda la parte de seguridad con 1280 kilos. Si no tenés tecnología, esto no lo haces. Tecnología no quiere decir ir a 500 kilómetros, porque para ir a 500 kilómetros basta que le diga a la Mercedes, hacemos un motor de 1500 caballos y a lo mejor va a esa velocidad. O sea, el tema es que no es lo que a nuestro cliente le interesa. Sí, pero también el punto ese de complicación, de grande complicación, y que pocas marcas hacen lo que haces tú, que llegas a hacer cualquier detalle, cualquier tornillo, todo es perfecto. Otras marcas hacen cosas muy buenas, pero nadie hace lo que haces tú. De que nosotros entramos muy en el detalle de las cosas y además tenemos muchísima tecnología. Tenemos una buena parte de la electrónica, la tenemos interna. Lo que no hace Bosch, lo hacemos nosotros. Hoy tenemos un área de electrónica, desarrollamos
toda la parte de dinámica del vehículo y de gestión, la centralita para manejar la gestión electrónica, la gestión de los alerones, de las suspensiones, de la caja, del aire acondicionado, son nuestras, proyectadas y creadas para específicamente de nuestros ingenieros. ¿Por qué Pirelli elige Pagani para hacer el Cyber? Por el conocimiento que tenemos de la dinámica del vehículo y de cómo aplicarlo, porque hacer pasar el señal de un sensor a la dinámica del auto es una cosa no fácil. Creo que somos una de las compañías que más tecnología tiene en este momento, absolutamente. Donde fuimos con el auto, con intención, pistas, con intención de decir, vamos rápido, hicimos el récord. Fuimos a Spa con la Roadster BC, después de 36.000 kilómetros de prueba, con ese mismo auto, fuimos a una pista, bajamos los tiempos que había de 7-8 segundos, con autos de más de 1.000 caballos. O sea que, para mí, el tema de la tecnología es algo descontado, se dice. Es algo que obviamente tiene que estar adentro. En un auto que cuesta como los nuestros, es obvio que tiene que estar la tecnología más evolucionada, no hay duda. Después el auto puede ser más arte, más detalles, más bonito de acá, de allá. Pero la tecnología, la seguridad y todo esto son automáticas. Uno no es que se lo tiene que, no tiene que decir, este auto es seguro. Obvio que tiene que tener todo eso. Bueno, siempre en el programa, una de las cosas que nos caracteriza es que los invitados nos hablan un poco de su coche. Si tú ahora mismo tienes alguno que quieras explicarnos un poco que consideres que es especial. Uno de tu colección que digas, uno que a mí me apasiona y me ¿Mis coches privados? Privado tuyo. Bueno, yo amo los autos, obviamente, y gracias a Dios tengo autos de todas las otras marcas de auto deportivo. Pero mi preferido es el Porsche 917 Codalunga. Este es el Codacorta? Claro, mi preferido es el Codalunga, el original de 1969. En este momento ese es mi auto preferido de mi colección. ¿Por qué? ¿Qué le ves? Por diseño. Porque es el auto que me inspiró cuando era chico, Pero hay otros autos, por ejemplo, el 275 GTB4, tengo el número 1 de producción. ¿Sí? Ese es un long nose o short nose? Short nose, porque había morro largo, como lo corto. 275 GTB4, que es el que tiene los... Después del GT2. Del GT2, exacto. Porsche Carrera GT me encanta, el Ford GT, tengo el nuevo y el viejo. Amo el auto, por lo tanto, poquito de cada cosa. Por eso te gusta mucho, o sea, al final amo los autos. Hay una pasión real por el automóvil. Sí, yo amo el auto. Y las bicicletas también. Bicicleta es mi medio, siempre vengo a trabajar en bicicleta. Sí. Mi medio de transporte que más amo es la bicicleta. Y el auto, en cambio, de todos los días mío es un Alphard de la Toyota, que es un auto cuadrado que se ve mucho en Asia, es el único que hay en Italia. ¿En serio? Y amo ese auto, lo amo. ¿En serio? Sí. Es tan feo que yo lo veo bello, por lo tanto lo tengo que amar demasiado para que yo lo vea tan bello. Quiere decir que es tan funcional. Esto pasa a menudo con algunos coches. Yo creo que es la fórmula de otros, yo que sé, como un clase G, digamos que es desproporcionado porque es como gente que un cubo. O lo ama o no, ¿no? Claro. Me gusta también mucho el SL300, ala de gaviota. Ok. Sí. Eso fue un encargo del importador americano a Mercedes que te dijo si los haces... Ese es un auto extraordinario. Sí. Es precioso. Próximo será el Miura. ¿Sí? El único que falta. Pero de los autos así importantes. ¿Te gustaría más? ¿De los primeros o un SV por diseño? El primero me gusta también. ¿Sí? Me gustan todos. Es el auto favorito de mi hijo Leonardo. Por lo tanto, lo va a elegir él como tiene que ser. Claro, The Italian Job, la película cuando empieza, que el coche es naranja, esa escena, y se escucha el V12, yo lo conduje una vez, y va tan fino. Creo que es uno de los autos más bellos que se ha fabricado en la historia. En carretera de montaña va perfecto, ¿eh? O sea, alta velocidad dicen que se mueve mucho adelante, con igual peligro, pero carretera... Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Horacio. Ya lo sabéis, chicos, en la serie es que nuestros invitados hacen un tiempo en el circuito de Andorra, el circuito más alto del mundo, con el BMW M2 de Pirines. Y básicamente aquí tengo el tiempo del señor Horacio, que como no podía ser, es
el mejor tiempo de la El historia. más rápido. El más rápido de todos. Y con eso hacemos la entrega. No creo que sea pero tan rápido porque no soy rápido para andar en la pista. No ando en la pista, piensa que tengo el 935 de Porsche, Ostras. kilómetro cero, o un Sonda R, Sí. prácticamente nunca lo anduve. Pero alguien me dijo un día que voy tan despacio que en las curvas las hormigas se me suben por las ruedas. Bueno, pero aquí es eso más Gracias. rápido, o sea que gracias. Gracias. Y también Ah, sí, es verdad. la camiseta para ti, con tu cara, Muy para bien. que quedes que has estado en el programa y estás con nosotros. Muy bien. Mil gracias, Horacio. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias, Un chicos. placer enorme. Dale. Ha sido bestial, como siempre, poder estar con Horacio Pagani, porque al final es alguien súper cercano, próximo, te hace sentir como en casa. Aquí hemos podido ver coches increíbles como este primer Zonda Roadster, que es, bueno, bestial. Lo que son capaces de hacer, pero al mismo tiempo que te hacen sentir uno más de casa, ¿no? Exacto. Ha humanizado estas máquinas de una manera perfecta. Yo creo que nos hemos quedado con una sensación de lo que es Pagani impresionante. Tendremos otros vídeos en el canal, no sé si ya estarán subidos, si no lo dejaré en la descripción, donde podemos ver también otras partes del proceso de producción como Modena Design, donde hemos visto las piezas de aluminio, Sí. cómo se fabrican. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Siempre intentamos hacer cosas especiales para vosotros. Creo que esta vez nos ha salido bien. Sí. Y muchas gracias por verlos. Suscribiros, dadle a like y activad la campanita de notificaciones para no perderos nada más. Así que nada más que decir. Nos vemos. Adiós.